El Kybalión, por 3 iniciados. Producción y locución, Bey, Riera y Aragó. Capítulo 15. Axiomas herméticos. La posesión del conocimiento, a menos que vaya acompañada de una manifestación y expresión en la acción, es como acumular piedras preciosas, algo inútil y necio. El conocimiento, como la riqueza, está destinado al uso. La ley del uso es universal y quien la viola sufre a causa de su conflicto con las fuerzas naturales. El Kybalión. Las enseñanzas herméticas, aunque siempre han sido guardadas con seguridad en la mente de los afortunados poseedores de las mismas, por las razones que ya hemos expuesto, nunca fueron concebidas para ser simplemente guardadas y ocultadas. La ley del uso está presente en las enseñanzas, como se puede ver en la cita anterior del Kybalión, que la enuncia de manera contundente. El conocimiento sin el uso y la expresión es una cosa inútil, que no aporta nada bueno a su poseedor ni a los demás. Guardaos de la miseria mental y expresad en acción lo que habéis aprendido. Estudiad los axiomas y los aforismos, pero practicadlos también. A continuación, presentamos algunos de los axiomas herméticos más importantes, extraídos del Kybalión, con algunos comentarios añadidos a cada uno de ellos. Hacedlos vuestros, practicadlos y utilizadlos, pues no son realmente vuestros hasta que los hayáis utilizado. Para cambiar tu ánimo o estado mental, cambia tu vibración. El Kybalión. Se pueden cambiar las vibraciones mentales mediante un esfuerzo de la voluntad, fijando la atención deliberadamente en el estado deseado. La voluntad dirige la atención y la atención cambia la vibración. Cultivad el arte de la atención por medio de la voluntad y habréis resuelto el secreto del dominio de los estados de ánimo y de los estados mentales. Para anular un tipo de vibración mental indeseable, pon en funcionamiento el principio de polaridad y concéntrate en el polo opuesto a aquel que deseas suprimir. Elimina lo indeseable cambiando su polaridad. El Kybalión. Esta es una de las más importantes fórmulas herméticas. Se basa en verdaderos principios científicos. Os hemos mostrado que un estado mental y su opuesto no son más que los dos polos de una cosa y que mediante la transmutación mental se puede invertir la polaridad. Este principio es conocido por los psicólogos modernos, que lo aplican a la ruptura de los hábitos indeseables, pidiendo a sus estudiantes que se concentren en la cualidad opuesta. Si tenéis miedo, no perdáis el tiempo tratando de matar al miedo. En cambio, cultivad la cualidad del valor y el miedo desaparecerá. Algunos escritores han expresado esta idea de manera más contundente, utilizando la analogía del cuarto oscuro. No es necesario quitar la oscuridad con una pala o barrerla. Simplemente con abrir las persianas y dejar entrar la luz, la oscuridad desaparece. Para eliminar una cualidad negativa, concentraos en el polo positivo de esa misma cualidad y las vibraciones cambiarán gradualmente de negativas a positivas, hasta que finalmente se polarizarán en el polo positivo en lugar del negativo. Lo contrario también es cierto, como muchos han descubierto a su pesar, cuando se han permitido vibrar demasiado constantemente en el polo negativo de las cosas. Cambiando la polaridad, podéis dominar vuestros estados de ánimo, cambiar vuestros estados mentales, rehacer vuestra disposición y formar el carácter. Gran parte de la maestría mental de los herméticos avanzados se debe a esta aplicación de la polaridad, que es uno de los aspectos importantes de la transmutación mental. Recordad el axioma hermético, citado anteriormente, que dice: la mente, así como los metales y los elementos, puede ser transmutada de estado en estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo en polo, de vibración en vibración. El Kybalión. El dominio de la polarización es el dominio de los principios fundamentales de la transmutación mental o de la alquimia mental, pues a menos que se adquiera el arte de cambiar la propia polaridad, no se podrá influir en el entorno. La comprensión de este principio permite cambiar la propia polaridad, así como la de los demás, si se dedica el tiempo, el cuidado, el estudio y la práctica necesarios para dominar el arte. El principio es cierto,
pero los resultados obtenidos dependen de la paciencia y la práctica persistente del estudiante. El ritmo puede ser neutralizado aplicando el arte de la polarización, el Kybalión. Como hemos explicado en capítulos anteriores, los hermetistas sostienen que el principio del ritmo se manifiesta tanto en el plano mental como en el físico, y que la desconcertante sucesión de estados de ánimo, sentimientos, emociones y otros estados mentales se debe a la oscilación hacia adelante y hacia atrás del péndulo mental, que nos lleva de un extremo a otro de los sentimientos. Los hermetistas también enseñan que la ley de neutralización permite, en gran medida, superar la acción del ritmo en la conciencia. Como hemos explicado, existe un plano superior de conciencia, así como un plano inferior ordinario. Cuando el maestro se eleva mentalmente al plano superior, hace que la oscilación del péndulo mental se manifieste en el plano inferior, y él, permaneciendo en el plano superior, escapa a la conciencia de la oscilación hacia atrás. Esto se efectúa polarizando en el yo superior y elevando así las vibraciones mentales del ego por encima de las del plano ordinario de conciencia. Es similar a elevarse por encima de una cosa y permitir que pase por debajo de ti. El hermetista avanzado se polariza en el polo positivo de su ser, el polo del yo soy, en lugar del polo de la personalidad, y rechazando y negando la acción del ritmo, se eleva por encima de su plano de conciencia, manteniéndose firme en su declaración del ser y permitiendo que el péndulo vuelva a oscilar en el plano inferior sin cambiar su polaridad. Esto lo logran todos los individuos que han alcanzado algún grado de autodominio, comprendan o no la ley. Tales personas simplemente se niegan a permitir que el péndulo del estado de ánimo y la emoción los haga retroceder y, afirmando firmemente la superioridad, permanecen polarizados en el polo positivo. El maestro, por supuesto, alcanza un grado mucho mayor de destreza porque comprende la ley que está superando mediante una ley superior y por el uso de su voluntad alcanza un grado de aplomo y firmeza mental casi imposible de creer por parte de aquellos que se dejan oscilar hacia adelante y hacia atrás por el péndulo mental de los estados de ánimo y los sentimientos. Sin embargo, recuerda siempre que no destruyes realmente el principio del ritmo porque es indestructible. Simplemente superas una ley contrarrestándola con otra y así mantienes el equilibrio. Las leyes del equilibrio y del contrapeso funcionan tanto en el plano mental como en el físico, y la comprensión de estas leyes permite que parezca que se derriban leyes cuando solo se ejerce un contrapeso. Nada escapa al principio de causa y efecto, pero hay muchos planos de causalidad y se pueden utilizar las leyes de los planos superiores para vencer las leyes de los inferiores, el Kybalión. Mediante la comprensión de la práctica de la polarización, los hermetistas se elevan a un plano superior de causalidad y así equilibran las leyes de los planos inferiores. Al elevarse por encima del plano de las causas ordinarias, se convierten ellos mismos, en cierto grado, en causas en lugar de ser simplemente efectos. Al ser capaces de dominar sus propios estados de ánimo y sentimientos, y al ser capaces de neutralizar el ritmo, como ya hemos explicado, son capaces de escapar a una gran parte de las acciones de causa y efecto en el plano ordinario. Las masas de personas se dejan llevar, obedientes al ambiente que las rodea, a las voluntades y deseos de otros más fuertes que ellas, a los efectos de las tendencias heredadas, a las sugestiones de los que les rodean y a otras causas externas que las mueven en el tablero de ajedrez de la vida como simples peones. Al elevarse por encima de estas causas influyentes, los hermetistas avanzados buscan un plano superior de acción mental, y al dominar sus estados de ánimo, emociones, impulsos y sentimientos, crean para sí mismos nuevos caracteres, cualidades y poderes, mediante los cuales superan su entorno ordinario, y así se convierten prácticamente en jugadores en lugar de ser meros peones. Tales personas ayudan a jugar el juego de la vida de manera comprensiva, en lugar de ser movidos de una forma u otra por influencias, poderes y voluntades más fuertes. Utilizan el principio de causa y efecto en lugar de ser utilizados por él. Por supuesto, incluso los más elevados están sujetos al principio tal como se manifiesta en los planos superiores, pero en los planos inferiores de actividad
son maestros en lugar de esclavos. Como dice el Kybalión, los sabios sirven en lo superior, pero gobiernan en lo inferior, obedecen las leyes que vienen de arriba, pero en su propio plano y en los de abajo gobiernan y dan órdenes, y sin embargo al hacerlo forman parte del principio en lugar de oponerse a él. El hombre sabio entra en la ley y comprendiendo sus movimientos la dirige en lugar de ser su esclavo ciego. Al igual que el nadador experto va hacia un lado y hacia otro, yendo y viniendo como quiere, en lugar de ser como el tronco que es arrastrado de aquí para allá, así es el hombre sabio en comparación con el hombre ordinario. Y sin embargo, el nadador y el tronco, el sabio y el ignorante, están todos sujetos a la misma ley. El que comprende esto está bien encaminado hacia la maestría. El Kybalión. En conclusión, recordemos una vez más el axioma hermético siguiente. La verdadera transmutación hermética es un arte mental, el Kybalión. En el axioma anterior, los hermetistas enseñan que el gran trabajo de influir en el entorno se lleva a cabo mediante el poder mental. Siendo el universo totalmente mental, se deduce que sólo puede ser gobernado por la mente, y en esta verdad se encuentra la explicación de todos los fenómenos y manifestaciones de los diversos poderes mentales que atraen tanta atención y estudio en estos primeros años del siglo XX. Detrás de las enseñanzas de los diversos cultos y escuelas permanece siempre constante el principio de la sustancia mental del universo. Si el universo es mental en su naturaleza sustancial, entonces se deduce que la transmutación mental debe cambiar las condiciones y los fenómenos del universo. Si el universo es mental, entonces la mente debe ser el poder más elevado que afecta a sus fenómenos. Si esto se comprende, entonces todos los llamados milagros y obras maravillosas se ven claramente como lo que son. El todo es mente, el universo es mental, el Kybalión. Finis.